Bien, ustedes sabrán que hay algunas curvas que nosotros podemos hacerlas a mano, curvas en el plano, se pueden hacer de esa manera, pero hay unas que implican un trazo todavía más preciso. Y es por eso que nosotros debemos utilizar pues un programa que nos ayude a encontrar o buscar esas curvas. Bien, se nos recomienda aquí trabajar con SashMath, la cual ustedes pueden observar que tenemos aquí nuevamente tres ecuaciones paramétricas, es la ecuación 1, la 2 y la 3. Si nosotros trabajamos en SashMath, eh, la curva que representa estas tres ecuaciones paramétricas es a lo que nosotros llamamos como una espiral toroidal, que ustedes pueden observar aquí en la figura número 5. Se le da este nombre debido a que está sobre un toro esta parte o esta espiral. Bien, entonces vean ahí las curvas en la tercera dimensión. Vean, es un poquito, hacerlas a mano, pues es un poquito más complicado. Pues es el motivo de buscar programas que nos ayuden a encontrar esa graficación. En este caso son ecuaciones paramétricas, son tres. Estamos trabajando entonces en el espacio euclidiano tridimensional. Nuevamente aquí tenemos eh, otras tres ecuaciones paramétricas en X, en y en Z. Nuevamente si utilizamos tal vez HashMath para hacer la graficación de esta parte, de esas ecuaciones paramétricas, pues se nos dice que en la figura se le conoce como nudo de trébol, que está en la figura número 6, pueden observar ahí, vean ahí esas curvas que tiene esas ecuaciones paramétricas. Bien, aquí en el ejemplo 12 se nos pide hacer el trazo de una ecuación vectorial, el cual pues está por t cuadrada y t al cubo. Esta curva se nos dice que se llama una cúbica alabiada. Bien, si nosotros observamos esta ecuación o esa función vectorial en donde contiene tres ecuaciones paramétricas, esa es la función o es la cúbica alabiada. Vean aquí las caras, vean el inciso A, esa es la curva en ese espacio tridimensional euclidiano. Tenemos el inciso B, el cual ya se nos muestra a detalle más los intervalos. Aquí ya nos dicen que en el eje X pues va de 2 a menos 2. En el eje Y está siendo trazada de 0 a 4 y en el eje Z está siendo trazada de menos 6 hasta 6. En el, en el inciso C, si empiezan a hacer la rotación ustedes, rotan la del inciso B, empiezan a mover, es decir, que nosotros quisiéramos ver tal vez esta cara, voy aquí a cambiar un color, tal vez si ustedes la movieran, con tal de ver esta cara que les voy a marcar, quisiéramos ver esta cara, esta que estoy marcando aquí, pues se obtendría esta. Y de esa manera observaríamos esta curva en donde parte aquí en la dirección del eje X en menos 2, en este punto, aquí vamos a hacer esa observación de este punto. Luego aquí ven ustedes el trayecto de esa curva, aquí hace ese tipo de, como si fuera de cambio de dirección y luego sube a este punto. Bien, si ustedes observan el inciso D que tenemos aquí, es como si ustedes vieran, ahora la vieran nuevamente, les voy a marcar aquí, es como si ustedes la vieran el inciso B, pero ahora desde la parte superior, esa parte que les estoy marcando aquí,
o esta cara que ven ustedes en esa parte superior, pues sería el inciso número D. Si nosotros observáramos en ese plano, en el plano YX, pues sería una parábola. Aquí ustedes observan esa curva. Si ustedes se van al inciso C, el inciso C se nos muestra en el plano XZ. El plano XZ se refiere a este, se los marco. Tenemos el X, tenemos el X que sería este sería el X, sería, y luego el Z sería entonces esta parte. Si nosotros lo viéramos de esta manera, pues tendríamos esta curva. Si ustedes observan la figura, es F, el inciso F, vean ustedes qué plano se nos muestra, el plano Y, Z. Entonces, el YZ tendría que ser la siguiente. Tenemos este, vean aquí tenemos el plano y Z, sería entonces esta vista. Esta vista. Esa cara sería esa parte, Y, Z. Y recuerden que el inciso C, que es algo similar, obviamente rotada, vean la diferencia de rotación tanto de B y de C, pues vean, se puede apreciar esta curva, pero en el inciso F ya es una cara, vean aquí la imagen, ya es una cara, y aquí en el inciso C se nos muestran tres caras. Entonces, ustedes pueden observar aquí, pues, estas curvas que tienen un punto de unión, se observa aquí cuando en Z es igual a 0. Entonces, esas son las vistas de una cúbica alabiada para este caso. Bien, vamos a trabajar entonces ahora con el tema de la derivación. Recuerden ustedes que así como calculamos los límites en las funciones vectoriales de una variable real, eso implica que calcular un límite en una función vectorial, pues es calcularla para cada una de sus funciones componentes. En este caso, la derivación de una función vectorial, pues implica algo similar. Ustedes recordarán aquí esa regla para derivar funciones de una variable real, algo que ya estudiaron desde su curso número 1. Y pues aquí se nos presenta nuevamente cómo trabajar esa derivación. Tenemos entonces aquí que la derivada de una función, en este caso me interesan funciones vectoriales de una variable real, pues sería f' de t, lo cual pues lo podemos nosotros calcular por parte de este límite. Bien, aquí nos comentan que el dominio, en este caso, sería el conjunto de todos los números reales tales que para t tengamos aquí el límite anterior esté definido. Bien, vamos a analizar la definición número 8 y se nos dice que la derivada de una función vectorial de una variable real, en este caso si nos referimos a f, es la función vectorial de una variable real f', cuya regla de correspondencia sería la siguiente. Nosotros debemos calcular, si queremos calcular esta derivada de esa función vectorial, pues necesitamos nosotros aplicar este límite. Este límite entonces, obviamente si es que el límite existe. Aquí tenemos una observación en donde nos comentan que si la variable t de nuestra función vectorial es un número en el dominio de f', es decir, de la derivación, entonces dice que la función f es diferenciable en t. Bien, entonces aquí nos comentan eso, obviamente siempre y cuando pues el número que nosotros trabajemos para t pues esté definido también en su primera derivada. Llega el teorema número 6 y aquí se nos dice cómo vamos a calcular esas derivaciones. Bien, ustedes observarán en este caso, tenemos la función f. La función f, pues en este caso se refiere a la función vectorial de una variable real, en donde tenemos pues una gran cantidad de funciones componentes. Entonces, si nosotros queremos calcular esa derivación, pues tenemos entonces que derivar, vean ustedes, cada una de esas funciones componentes. Eso es lo que implica la derivación en este caso en nuestra función
vectorial de una variable real. Además de que cuando nosotros calculemos esa derivación, pues el dominio debe de ser la intersección de los dominios de las derivadas de las funciones componentes, en este caso, pues de cada una de ellas, de f1' hasta fnésima prima. Bien, entonces aquí está la demostración de cómo se llega al proceso de la derivación. Ahora, vamos a este ejemplo, el ejemplo 13. Déjenme abrir una lámina. Me voy aquí. Tenemos... Creo que es esta. Creo que es esta. Ahí está. Esta lámina. Bien, vamos a trabajar. Vamos a encontrar la primera, el inciso número 1, que se nos dice encontrar la derivada cuando, pues en este caso, f de t es igual coseno de t, seno de t. Entonces vamos a encontrar esa derivación. Aquí vamos a escribir, déjenme buscar el blanco, o este. Bien, tenemos entonces la función f de t, bueno, casi no se ve, creo. No se ve. Dejen cambiar el grosor. Por ahí. Bien, tenemos entonces la función f de t, que es igual al coseno de t y seno de t. Entonces tenemos aquí el coseno de t, seno de t, así. Y se nos pide encontrar, debemos encontrar pues f' en este caso de t. Recuerden ustedes que hay un teorema que estudiamos hace un momento, el cual es el teorema número 6, que se nos dice cómo vamos a encontrar esta derivación. Ustedes pudieran decir que aplicando, aquí aplicando el teorema 6, pues nos dice que encontrar f' de t, pues implica en este caso tener que derivar f', podemos decir 1 de t, f'2 de t. Así, aquí yo puedo decir donde f1 de t pues sea igual a ¿quién? Al coseno de t, y f2 de t sea igual a ¿quién? Al seno de t. Así. Entonces, de acuerdo al teorema 6, nosotros podemos aplicar esa derivación y decir, en ese caso, que f' de t es igual a ¿quién? Vean ustedes, si es que tienen sus tablas de derivación a la mano, vean ustedes a qué es igual la derivada del coseno de t, es igual, aquí podemos nosotros escribir que la derivada del coseno es igual a ¿quién? A menos seno de t, así. Y la derivada en ese caso del seno de t sería un coseno de t. Así nos quedaría entonces la derivación de esta función vectorial. En este caso, la función pues es de dos variables, entonces implica pues calcular dos derivadas. Bien, entonces es algo que ya lo trabajaron en su día número, bueno, en un curso anterior. Y ahora vamos a calcular la segunda derivada, o bueno, del segundo ejercicio, su primera derivada, en donde se nos dice que ahora f de t es igual, me parece que a t, y luego tenemos 2 menos t al cubo, aquí escribimos 2 menos t al cubo, coma, menos 4, logaritmo natural de 1 menos t, sería 4, logaritmo natural de 1 menos t. Déjenme verificar si lo escribí bien. Es t, 2 menos t al cubo, 4 por logaritmo natural de 1 menos t.
Ok, recuerden aquí siempre y cuando pues t sea mayor, perdón, t sea menor a 1. Ok, bien. Entonces nosotros debemos hallar esa derivación. Recuerden que hay que encontrar f' de t. Nuevamente yo puedo decir que aplicando, recuérdenme qué teorema es, aplicando el teorema 6, pues podemos encontrar que f' de t sería igual a ¿quién? Ustedes deriven t, les va a quedar 1, coma, deriven 2, recuerden que es una constante, yo puedo escribir que es 0, menos la derivada de t al cubo, recuerden que sería 3t cuadrada. Y aquí vamos ustedes a derivar 4, logaritmo natural de 1 menos t. Recuerden que la constante permanece y la derivación de un logaritmo natural, si es que no me equivoco, es 1 sobre 1 menos t. Recuerden que es un producto por la derivación de u. En este caso, u sería 1 menos t. Ustedes deriven 1, sería 0. Deriven t, sería 1. Así nos quedaría. Entonces, esto es igual a tener 1, aquí me quedaría menos 3t cuadrada, ustedes pueden multiplicar aquí 4 por 1 sobre 1 menos t y tener 4 sobre 1 menos t. Y aquí me quedaría por menos 1. Así. Y ustedes pueden decir que esto es igual a tener 1, 3t cuadrada, eso va a quedar como menos 4 sobre 1 menos t. Y así nos quedaría su primera derivada de esa función vectorial. Entonces ustedes pueden observar en esos dos ejemplos que las derivaciones pues van siendo en cada una de las funciones componentes. Bien, preguntas hasta aquí, comentarios, dudas. Así como nosotros calculamos las derivadas en funciones de una variable, desde nuestro curso número 1, pues se siguen aplicando esas mismas técnicas. Aquí solamente es poner en práctica nuevamente esos conocimientos, enfocarlas más a las funciones vectoriales, en donde pues ya tiene una gran cantidad de funciones componentes. En este caso, si yo les preguntara en esta función vectorial, que aquí les estoy encerrando en un rectangulito, ¿cuántas funciones componentes hay? Ustedes inmediatamente contarían 1, 2 y 3. Entonces, como tenemos 3 funciones componentes, pues la derivación implica pues calcular la derivación de cada una de ellas. Bien, yo espero que no tengan muchos problemas en esta parte. Es algo que ya han hecho anteriormente, han calculado. Y ahora, pues ustedes pongan en práctica el ejemplo 3. Ahora les toca a ustedes. Van a encontrar la primera derivada, pues, para esa función f de t, que es igual a e a la menos t por 1, coseno de omega t, seno de omega t. Entonces, inténtenla resolver y me dicen en un momento cuánto tiempo les doy, unos 5 minutos. 5 minutos para que la resuelvan y pues me digan sus resultados. Em, em, Tengan a la mano sus tablas de derivación para poder resolver este ejercicio.
Bien, ¿cómo les quedó su resultado? De la número 3. Sí, de la número 3. Bueno, no sé si estoy bien, pero me salió E por menos W seno de T, W coseno de T. Sí, bien, parece que se cortó su audio. Bien, si ustedes observan su resultado, debería de ser algo similar al que tenemos aquí. Verifíquenlo. Incluso también este. Bien, verifíquenlo. El resultado que encontraron. Sí, ya lo verifiqué y no. Sí, estoy mal. Ok. Bien, chéquenlo. La recomendación aquí, que tal vez pudieron haber seguido, es que esto lo consideran como un producto de U por V. Esto sería U y eso sería V. Entonces pudieran aplicar esa regla del producto que dice que con respecto a X de U por V, pues es igual a ¿quién? A U por V' más V por U'. Esa la pueden seguir. O la otra es que ustedes esa exponencial la multipliquen por cada uno de los términos, pero también implicaría que la segunda función componente y en la tercera pues tengan que aplicar esta regla. Y la que tenemos aquí. Vean ustedes, aquí tenemos esa regla que estamos trabajando en esa parte, el primer término y el segundo. Bien. Ok, vamos a continuar. Le pueden tomar ahí un screenshot o le pueden tomar una impresión en pantalla para que verifiquen su respuesta. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a trabajar ahora con la interpretación geométrica de la derivada. Bien, si ustedes observan la figura número 8, nosotros tenemos aquí, voy a hacer un poquito más grande, tenemos esta figura 8. Si ustedes observan, tenemos nosotros el origen, nuestro origen, y tenemos una curva, en este caso la curva C. Esa es nuestra curva C. También la pueden expresar como una C alargada. Entonces tenemos aquí nuestra curva y vean ustedes, nuestra partícula sería tal vez esta, nuestra partícula, que se empieza pues a mover. Vean esa flecha que tenemos aquí, parece indicar que la dirección en la que se mueve esa partícula es hacia acá. Toma ese sentido. Entonces, tenemos aquí la función f de t y luego tenemos el siguiente que sería f de t más h. Recuerden que ese es el incremento. Entonces tenemos aquí que conforme esta partícula se va moviendo a lo largo de esta curva, pues tenemos en este caso una recta. Esa recta ya la conocen ustedes y es la famosa recta
tangente. Aquí la tenemos nuevamente, que sería esta L. Y además, vean ustedes que en el caso de la derivación, así como esa partícula se va moviendo en cualquier instante t, pudiera ser en esos puntos t, la derivada, en este caso también nos va ayudando a nosotros a verificar, en este caso, la posición. Recuerden que f de t nos da la posición, la primera derivada nos está dando la velocidad, pues en un instante t. Recuerden que esos puntitos, por ejemplo, aquí marcados de color amarillo, pues serían esos instantes, tal vez que se nos llame la atención a nosotros, en observar dónde se encuentra, pues esta partícula. Bien, entonces tenemos esta parte de la interpretación geométrica de la derivada. Ok. Bien, entonces tenemos la definición número 9 y se nos dice que la curva C es una curva descrita por f, y si la derivada existe y es distinta de 0, entonces la primera derivada se llama vector tangente a la curva C en el punto f de t, y la recta sería expresada de esta manera. Bien, recuerden ustedes que así como en nuestro curso número 1 de cálculo diferencial, a veces nos pedían calcular la recta tangente, nosotros aquí vamos a poder también calcular el vector tangente, pero recuerden que aquí, vean las diferencias del curso número 1 al curso número 3, vamos a suponer, creo que es este, el curso de vectorial. Aquí nosotros ya estamos trabajando en este curso en una curva en el espacio, pudiera ser tanto en el plano como en el tridimensional. Incluso nosotros podemos también calcular ese vector tangente, y tenemos aquí este vector. Tenemos entonces f de t más r, f' de t, tal que r pertenezca a los reales. Y pues aquí, si ustedes observan, nosotros conocemos muy bien la ecuación de una recta, lo aprendimos a utilizar e incluso la conocimos desde nuestra unidad número 1 de este curso. Y recuerden que el primer dato, en ese caso, pues era f de t, aquí es nuestra función vectorial, pero en la unidad número 1 era un punto que le pertenecía a la recta. Si ustedes observan ese punto que le pertenece a la recta, pues pudiera ser este que está aquí indicado. Vean, aquí tenemos la recta y debe de contener un punto. Por eso el punto que está considerando aquí es la función vectorial. Y luego tenemos más r. Este es un número real. Recuerden que tenemos después f' de t, que sería nuestro vector. Ese vector pues sería nuestra primera derivada. Y a esto se le considera como la recta, se le considera como recta tangente a la curva C en la función vectorial, que en este caso la definimos como f de t. Vamos a leer, incluso analizar la observación, en donde se nos comenta que el vector tangente f' de t apunta en la dirección en la que la curva va siendo trazada en f de t cuando t aumenta. Y eso lo observamos nosotros, incluso lo platicábamos hace un momento en la figura número 8. Aquí, déjenme hacer un poquito más grande, a ver si se puede. Creo que es todo. En esa parte, dejen borro esto para que ustedes la puedan observar. Ustedes aquí identificaban la flecha, ven esta punta, la dirección, incluso ahí nos marca la primera derivada. Así como nosotros vamos obteniendo el trazo por parte de la función f de t, que es la función vectorial, de dónde se encuentra tal vez nuestra partícula en el espacio. Si es que hablamos en la tercera dimensión, y si hablamos en el plano, pues sería pues, prácticamente con sus funciones componentes. Entonces la derivada también debe de tomar esa misma. En este caso, nosotros la llamamos dirección. Debe de ser trazada en esa dirección. Vamos a analizar el siguiente ejemplo, el cual se nos muestra la definición acerca de la recta tangente en una curva, en donde una extensión del concepto de recta tangente a la gráfica de una función real de una variable real. Es decir, vamos a hacer uso o a buscar esa ecuación
o función en este caso de la recta, pues que represente a la tangente en una curva. Bien, tenemos aquí el ejemplo 14 y se nos dicen que si nosotros tenemos una curva C, que es la gráfica de una función, por ejemplo G, se demuestra que la primera derivada pues debe ser la pendiente de la recta tangente pues en un punto, en ese caso x, g de x de la curva C. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Si nosotros identificamos que nuestra función es un par ordenado, aquí es lo que nos hacen entender a nosotros, nuestra función f de x es igual pues a un valor en x y a un valor también en donde pues en y, pero y para nosotros sería g de x. Si luego ustedes derivaran estos datos, pues dirían que la derivada de x es igual a 1 y que la derivada de g de x sería g' de x. Y la recta tangente en el punto, pues tendría que ser x, g de x. Recuerden ustedes que aquí teníamos nosotros f de t y aquí teníamos f' de t. Pero en este caso estamos trabajando la variable x, por eso podemos especificar aquí que esa sea la función f de x y esta sea f' de x. Ustedes lo único que tienen que hacer para encontrar la recta tangente, pues es trabajar esta ecuación o de la recta, en donde es igual pues a f de x. F de x es x, g de x más r. En este caso lo sustituimos por f' de x, que sería 1, g' de x, tal que r pertenezca a los reales. Y así, de esa manera ustedes pueden encontrar esa recta tangente pues en el punto x, g de x. Y aquí se nos comenta que la pendiente de la recta, ¿quién es? Aquí es una pregunta muy interesante. ¿Quién va a ser entonces la pendiente de esa recta? Pues la primera derivada que nosotros estamos calculando en este caso. Esa sería eh, eh, la, la pendiente. Bien, vamos a continuar en esa parte. Vamos ahora a escribirlo. ¿Qué ocurre si nosotros ya empezamos a trabajar en el espacio tridimensional? Nosotros incluso vamos a hacer esta notación, que x, aquí x es igual a f de t, se refiere que x es un vector y que es igual pues a quién, a nuestra función vectorial. Recuerden que su función vectorial pudiera tener dos funciones componentes, tres funciones componentes, e incluso pudiera tener más, puede ser cualquier número de funciones componentes, como 5 funciones componentes o 10 funciones componentes. Pero bueno, aquí nosotros nos limitamos en este curso hasta 3 funciones componentes. Ahora, si yo quisiera derivar este vector, pues nosotros sabemos que tenemos la variable t, pues aplicamos esa derivación con respecto al vector x. Ese sería nuestro trabajo, derivar a x con respecto a la variable t. Y esto hace que nosotros obtengamos f' de t. Ahora, esto es si nuestra curva está en el plano. Pero también nosotros podemos llevar este principio a una curva en el espacio tridimensional, suponiendo que el vector x pues tiene esas componentes que son igual a la función vectorial. Entonces nosotros podemos hacer ese cálculo de esa derivación a nuestro vector y tendría que ser de esta manera. Vean, estamos derivando pues cada una de las funciones componentes, tanto para x, y y z. Y esto a nosotros nos ayuda a encontrar la derivación de nuestra función vectorial. Bien, el siguiente ejemplo se nos pide encontrar la recta tangente a la hélice cilíndrica descrita por las ecuaciones paramétricas, y ustedes pueden observar aquí las tres ecuaciones paramétricas, y en especial nos dan un punto en 0,1, pi cuartos. Entonces se nos pide, repito nuevamente, encontrar la recta tangente. Si ustedes observan, tenemos también tres funciones componentes. Entonces nosotros podemos en este momento, antes de iniciar la solución, pues trabajar con esta ecuación de la recta, que es c igual a quién. Pues en ese caso tenemos que trabajar con la función, en este caso vectorial, que sería f de t.
más, nuevamente, R por F' de t. Así nos quedaría tal que R pues pertenezca a los reales. Pero como nos están dando un punto, pues este punto es el que nosotros debemos de buscar aquí para poder sustituir tanto en la función f de t y en la función f' de t. Entonces, nuestro trabajo es buscar ese intervalo o ese numerito, pues que nos dé como resultado este numerito, que es 0,1, pi cuartos. La recomendación es la siguiente: para averiguar cuál es ese instante t, para saber su valor, porque no lo sabemos, cuál es ese valor, ese instante t que nos vuelve 0,1, pi cuartos, pues ustedes pudieran hacer lo siguiente: igualar a las ecuaciones. En este caso sería 0 igual al coseno de t. También pudieran tener aquí 1, el 1, déjenme borrar esa parte, sería 1. El 1, recuerden que yo lo escribo por esta parte de nuestro punto, que sería 1 es igual al seno de t, y el siguiente sería pi cuartos igual a 1 medio de t. Así nos quedaría. Si ustedes quisieran hallar el valor de t, ya sea de aquí, o del seno de t, o de aquí, pues ustedes deberían de hacer nada más un simple eh, análisis. Es decir, aquí tendríamos que trabajar con el inverso del coseno para hallar ese valor de t, aquí con el inverso del seno para hallar ese valor de t, e incluso en la tercera pudiéramos hacer un pequeño despeje. Si nos vamos por la tercera, ustedes tienen pi sobre 4 es igual a, vamos a poner t sobre 2. Si yo quiero obtener el valor de t, pues ustedes dirían que el 2 que está dividiendo, pues pasaría multiplicando y tendríamos 2pi sobre 4 es igual a t, y esto nos da pi medios es igual a t. Y en este caso ya podemos averiguar nosotros cuál es ese valor del instante t en el que nos están dando a nosotros el punto. Si ustedes observan, aquí nuevamente nos dicen que t es igual a pi medios. Y este pi medios pues debe de satisfacer a las demás funciones componentes. Entonces el primer paso es armar nuestra función vectorial. Sería de esta manera: coseno de t, seno de t, 1 medio de t. El siguiente paso es encontrar la primera derivada. Eso implica que el coseno de t sea igual a ¿quién? A menos seno de t, y el seno de t sea igual a ¿quién? Al coseno de t. Si ustedes derivan 1 medio de t, pues les quedaría solamente 1 medio. Y ya tenemos los elementos necesarios para poder escribir la recta tangente. Ahora, si nosotros evaluamos en ese valor de como pi medios en la derivación, obtenemos este punto. Entonces, por lo tanto, la ecuación de la recta tangente estaría dada por esta recta tangente, esta notación, en donde la recta tangente es igual a ¿quién? Al punto que ya nos están dando con coordenadas 0, 1, pi cuartos más r, y aquí nosotros estamos sustituyendo a la derivación, que sería nuestra pendiente, que sería menos 1, 0, 1 medio de r, que pertenece a r. Si ustedes les pidieran las ecuaciones paramétricas, pues dirían que x es igual a r, porque si ustedes multiplican 1, en este caso, perdón, sería menos 1 por r, sería menos r. En el siguiente y, nos quedaría aquí, acá hay 0, pero aquí tendríamos 1. Y para z tendríamos el pi cuartos que está aquí, más r por 1 medio, nos quedaría 1 medio de r. Y esto también sería correcto, pero solamente que estarían expresadas por sus ecuaciones paramétricas. ¿De quién son esas ecuaciones paramétricas? Pues de la recta tangente. Entonces, esa sería la recta tangente y las ecuaciones paramétricas de la recta tangente. Bien, entonces nos quedamos en esta parte. Continuamos mañana con el siguiente ejemplo acerca de la interpretación geométrica de la derivada. Bien.